Muy buen día, mi nombre es Martín Zúñiga, servidor de Jesucristo, tu servidor. Estoy aquí una vez más compartiendo contigo la palabra de Dios, uno de mis devocionales. Y el devocional de hoy se trata realmente de el juicio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el título es Jesucristo, nuestro juez. Vamos a hablar de él un poquito referente a este juicio en la escritura en el capítulo 2 de en el capítulo 5 de la segunda de Corintios. Si gustas ir a tu Biblia y vamos a empezar desde el versículo 5 al versículo 6 y de ahí vamos a hablar un poco y comentar un poquito referente a esto, no en completo detalle, pero sí unas pequeñas comentarios de esto, y así tú puedes tener la oportunidad, usted puede tener la oportunidad de escudriñar un poco mejor o hacer preguntas si eso es lo que usted gusta. Ya sabe que estoy abierto a las preguntas. Puede en los comentarios dejarme alguna pregunta referente al tema. Muy posible que a usted le parezca muy bien lo que le voy a comentar. Posiblemente también no le parezca o no esté de acuerdo con el comentario que yo voy a hacer referente a este punto bíblico. Y independientemente cualquiera que sea, me agradaría mucho escuchar su opinión, y principalmente si tiene alguna pregunta o alguna inquietud o un comentario referente y compartir conmigo, sería algo excelente y fabuloso. Entonces nos vamos a las escrituras, principalmente que es como dije, segunda de Corintios capítulo 5, y vamos a iniciar en el versículo 6 y voy a leer hasta el versículo 10. Y la palabra de Dios dice así: Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí dice: la palabra de Dios revela que Jesucristo juzgará un día a toda persona que haya vivido en este mundo. Eso es una cuestión que no hay escape, y va a suceder. Nos puede confirmar eso la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Y les voy a leer un versículo, un par de versículos aquí, iniciando en el versículo 40 del capítulo 10. Y la palabra de Dios dice así: A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿De quién está hablando? El que resucitó al tercer día, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor. Ese día los incrédulos serán exiliados de la presencia de Dios, y los creyentes se presentarán delante del Señor Jesucristo con la plena comprensión de su gracia desbordante. Sin embargo, los verdaderos seguidores del Salvador no tienen nada que temer. En otras palabras, nosotros los salvos, los que ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, los que hemos reconocido realmente que Él vino a la tierra y murió por nosotros, por nuestros pecados, de eso se está hablando aquí. Los seguidores del Salvador no tenemos nada que temer,
ya que este juicio no tiene el propósito de determinar la salvación, ya que fue resuelta en el momento en que pusimos la fe por primera vez en el Hijo de Dios. Nosotros no tenemos nada que temer los salvos, y ese es el propósito de mi persona, compartir con ustedes este mensaje, para que usted que no ha recibido al Señor Jesucristo o ha estado confundido o confundida escuchando otro tipo de doctrina o siguiendo información que otras personas le han dado a través de los años, y no está claro o clara de las Escrituras de lo que el Señor Jesucristo quiere, que usted comprenda de que si no recibe al Señor Jesucristo en vida, no va a tener la oportunidad que vamos a tener nosotros los salvos, sino va a tener que estar a un juicio donde Dios va a hacerle un juicio si usted no recibe al Señor Jesucristo. En Romanos, capítulo 8, ahí nos va a dar un poquito más de entendimiento de lo que le estoy hablando. Entonces nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, y voy a leerles a partir del versículo 1 del capítulo 8. Y la palabra de Dios dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Qué agradable y qué maravilloso y qué satisfactorio es saber y tener esa paz espiritual de saber que los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados, nos libera a nosotros de ese juicio terrible que Dios va a hacer ante las personas que no lo recibieron, ante las personas que dudaron, ante las personas que no quisieron seguir la doctrina verdadera de Dios que está en las Escrituras. Por eso, tanto mi persona como muchos otros que están haciéndolo a través de este medio del Facebook o del YouTube o de las cámaras o lo que sea, o hablando alrededor. El tema pasado era realmente hablar con coraje de la salvación. Tenemos que hacerlo para que otras personas tengan la oportunidad de salvación. No porque yo como salvo en Cristo Jesús tenga algo que ver en tu salvación. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo soy el mensajero, nada más. Yo estudio la Escritura, yo comprendo la Escritura, Dios me da la sabiduría, Él me da el mensaje y yo te paso el mensaje a ti. Si a ti no te parece y no te gusta y crees tú que no va contigo con tu creencias o tu fe, entonces esa es una cuestión que tú tienes que lidiarla con Dios. Lee la Biblia. No dejes que otra persona te diga lo que dice la Biblia y no lo constates. Tienes que constatarlo y estar seguro que lo que dice las Escrituras es lo correcto, porque lo que dice la Escritura es palabra de Dios, palabra viva, que nos da vida. En otras palabras, aunque ninguno de nosotros pueda tener una vida intachable, no necesitamos temer ese día ante nuestro Salvador. La comparecencia ante Cristo no es un castigo, es un recordatorio de que hemos sido perdonados. Por supuesto, esto se está refiriendo a los salvos, que hemos sido perdonados porque hemos venido al Señor Jesucristo pidiendo el perdón de los pecados, reconociendo que por eso fue que murió y por eso fue a la cruz y fue crucificado. Ese día estaremos delante del Señor, vestidos con la justicia de Cristo y perdonados de todos los pecados. Y al fin comprenderemos por completo la profundidad de la amplitud de su gracia y de su amor por nosotros. Gloria a Dios. Hay un versículo o un pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis, es en el capítulo 22, y está desde el versículo 6 al 12, pero voy a leerte solamente el versículo 12,
porque ese es realmente la clave de esto, para que esté bien claro, y esto no hay duda. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22 de Apocalipsis y el versículo 12 dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Esa es la palabra de Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo hablando, ese es el mensaje para ti hoy. Busca del Señor, busca la salvación, ahorita que estás a tiempo, ahorita que estás vivo, ahorita que estás viva. Olvídate de las tradiciones realmente no te traen nada bien, no te benefician, no te salvan. Las tradiciones solamente te hacen daño, porque las tradiciones traen información que han venido a través de los años a ti, a tu mente, y no tienen ningún fundamento, base de Dios, base espiritual, base del Espíritu Santo, guía de nuestro Señor. Y si tú quieres estar seguro que la tradición que tú sigues es verdadera o es correcta, o tú me puedes argumentar a mí o a alguien que te predique el Evangelio de que tu tradición que tú llevas es realmente de acuerdo a Dios, entonces constátala con la Biblia, y si la Biblia te dice que es así, entonces estás bien, no hay error, no hay falta, no hay falla. Pero el Señor lo que quiere es que seamos nosotros claros en la palabra de Él, que la comprendamos, que la entendamos. Él dice que Él nos va a dar la sabiduría si nosotros le pedimos a Él, y Él nos va a dar esa salvación que tanto necesitamos, porque la salvación significa reconciliarnos con el Padre cuando se rompió la relación que teníamos nosotros los seres humanos con Dios en el Edén. Entonces todos los que venimos aquí a la tierra venimos realmente en un conflicto de relación con el Padre, con Dios. Cuando nosotros tenemos conciencia de nuestros conocimientos, entonces es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta y encontrar realmente la salvación. Unos las encuentran por sus propios medios y otros las encuentran a través de personas como yo, que estamos compartiendo la palabra y estamos haciéndoles ver lo que Dios dice. No soy yo, no es mi pensamiento, no es mi idea, no es lo que yo pienso de esto, es realmente lo que Dios dice, y yo te comparto la palabra. En el nombre de Jesús seas bendecido, en el nombre de Jesús seas bendecida, te deseo lo mejor, cuídate, cuida a tu familia, cuida a los que están a tu alrededor. Estamos todavía en peligro de la pandemia, todavía estamos en riesgo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos dé la salvación y nos dé la fortaleza y nos dé el coraje para nosotros seguir compartiendo el Evangelio, para cuando estemos en la presencia del Señor, Él realmente nos diga: bienvenido, fiel servidor. Gloria a Dios. Salud.